Bueno, pues buenas tardes a todos y todas por acompañarnos este día. La verdad es que hoy es de agradecer, hay que agradecerlo, el gesto, la revelación del gesto, como diría aquí el poeta, doblemente, ¿no? Porque el día este ya... pasa que ya casi como que nos estamos haciendo, o sea, que la pregunta ya no es si llueve, que hago yo en mi casa, sino cuánto llueve. Pero bueno, en fin, aquí estamos y de verdad yo lo agradezco mucho a todos, ¿no? Estamos con un poeta que a mí particularmente me gusta mucho, y este libro, no sé si el que más, pero casi. Me parece que es el libro más José Ángel García. Es un poeta que además ha ido evolucionando, una evolución muy interesante. Y a mí me gustan también los poetas que son capaces de evolucionar, ¿no? De empezar una carrera literaria de una manera y ir girando. Pero esta última fase suya, que ya se alarga algunos libros, pero que yo creo que tiene aquí el culmen, aunque me puedo equivocar, no lo sé, a mí me gusta mucho, ¿no? Esta cosa que él construye de decirlo todo con las mínimas palabras posibles y a la vez meter el sentimiento y el deseo de creación, me gusta mucho. Es un poeta que juega como nadie con la página, con las zonas en blanco de la propia página, ¿no? Y eso es muy difícil. Hoy en día no hay poetas así, ¿no? Capaces de concretar de esta forma, ¿no? Y luego hacerlo siempre de una forma sutil, de una forma fresca, dinámica, irónica, divertida. Es un poeta con muchos registros que a lo largo de su obra los ha ido tocando todos, pero esta fase a mí me gusta mucho. Una vez que lees el poema no sabes nada del siguiente y siempre acaba sorprendiendo. Que yo, así por ejemplo ya el título, pues el título es un misterio que se puede revelar o no, pero que cuando uno lee el libro entero, como que el título se explica sin explicarse. O sea, es una genialidad de José Ángel, porque digo yo que tú, Abel, que por cierto hay algún librero, hoy me ha preguntado un librero que qué quería decir el título y le contestaba lo mismo, pues bueno, lee el libro y lo verás, ¿no? Es un título sugerente y es verdad que cuando acabas el libro sigues sin saber qué dice el título y lo sabes al mismo tiempo, ¿no? Y eso también es muy de la poesía de José Ángel, ¿no? Así que nada más, creo que es una suerte estar aquí con él y bueno, le paso la palabra a Paco Mora, que conoce muy bien el libro y que puede hablar perfectamente de él. Así que, Paco, para ti. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. A lo mejor es que le tenía que haber preguntado a José Ángel cuando hizo cierta cosa, luego lo aplica si quieres. Que era, digo yo, ¿qué dices tú? Pues a lo mejor van para ahí los tiros. Pues yo no digo nada de eso aquí, yo no desvelo nada. Bueno. Ni quiero. Bueno. Escribía yo hace ya 17 años, en el prólogo de una antología poética de José Ángel titulada Llámalo viaje, que nuestro autor participa de la moderna apreciación del poeta como autor de obras completas, contraria a la concepción del poemario como una colección de poemas que se insertan en las páginas de un libro sin hilación ninguna. Y ya no tanto por el sentido unitario, obvio, de cada uno de sus libros, cuanto porque todos ellos conforman entre sí, rigurosamente entretejidos, los distintos estadios de una única obra, que en el tiempo fluye largamente, evoluciona, se remansa y al cabo se va conformando paso a paso, verso a verso. Y ello a pesar de que José Ángel García, poeta vivaz e inquieto donde los haya, no se complace ni muchísimo menos con repetir el mismo poema, la misma fórmula, la misma plantilla una y otra vez, sino que en cada entrega, en cada nuevo libro, arriesga más. Da una nueva vuelta de tuerca a sus poemas, o bien cambiando de registro, o ahondando en otros caminos ya esbozados o trazados, en la búsqueda de esa palabra esencial que siempre ha perseguido. Y lo hace con tal magisterio que en ningún momento extravía la propia voz, en ningún instante deja de ser fiel a sí mismo y a su poética, y en consecuencia no sufre merma alguna la percepción de su obra como ese continuum que señalaba antes. Es la grandeza de los poetas de cuerpo entero, de los que no tienen que rendir cuentas a nadie
porque entienden su obra como un ejercicio de radical y plena libertad creativa. Y en su búsqueda, en su honesta indagación literaria, pueden y deben transitar todos los caminos que estimen convenientes, sin servidumbres, vasallajes ni peajes. Jamás José Ángel García ha pertenecido a grupo, capilla o corriente alguna. Por tanto, ha permanecido al margen de modas y modos al uso. Y así se ha permitido el sanísimo ejercicio de hacer saltar por los aires a su paso, cuando le ha convenido, géneros, categorías, corrientes estéticas y cuando le salga al encuentro. Si acaso, como hijo de su tiempo, y no olvidemos que el poema debe dar testimonio de su tiempo, porque si es algo es precisamente eso, palabra esencial en el tiempo, como quería Machado, siempre ha apostado por la autonomía del lenguaje en la creación literaria, lenguaje abierto, diverso, caracterizado por una absoluta libertad creativa. Porque el lenguaje, la palabra, es por sí mismo una fuente inagotable de emociones estéticas. Pero ojo, sin renunciar por ello, claro está, a la capacidad del poema para transmitir la emoción humana, para estremecer, para soñar y soñarse, para reconocer y reconocerse en el otro, de manera que ese continuo explorar en el ancho y mágico territorio de las palabras hace de su quehacer poético, en permanente evolución, un territorio habitable para el hombre, habitable y cómplice, porque la poesía de José Ángel requiere de lectores cómplices y comprometidos. Es lo que tiene apostar, como hace nuestro poeta, por la autonomía del lenguaje en la creación literaria, como decía antes, lo que le permite afrontar su obra con un cierto sentido lúdico, que por otra parte se encarga de dinamitar con cargas de profundidad de aupa, y con evidente vocación de ruptura, arriesgar en cada nuevo envite, entiéndase en cada libro, pese a quien pese y sin reparar en gastos. Dicho en palabras del gran investigador y crítico literario Ángel Luis Luján, mucho más autorizado que yo para hablar de estas cosas, la poesía de nuestro autor tiene como tema fundamental el de la representación a través de la palabra y de la imagen plástica, y nos sitúa ante la poesía en primer lugar como lenguaje. Para continuar diciendo, desde el principio, la poesía de José Ángel García se caracteriza por una gran libertad expresiva y una riqueza extraordinaria de recursos en la que el coloquialismo alterna con grandes dosis de lirismo, los tonos serios y casi metafísicos con la fina ironía, y en la que en ocasiones se da entrada al conceptualismo barroco, una mirada sorprendida sobre el mundo como fuente de inagotables posibilidades vivenciales y expresivas está, en mi opinión, en la raíz de esta actitud artística. En un acto como este que hoy celebramos, es decir, en la presentación en Toledo, corría el año 2014, te acordarás, de un libro de poemas de José Ángel titulado Papel de Aguas, me permití decir que con aquel poemario nuestro poeta completaba un álbum, utilizando la palabra álbum en terminología estrictamente musical, la de aquellos discos de vinilo que giraban a 33 revoluciones por minuto, o sea, lo que venía siendo el clásico LP, pero que a veces, sobre todo a raíz de la aparición del rock sinfónico, si os acordáis, a los grandes grupos del momento se les quedaban pequeños, dada la magnitud de la obra que se traían entre manos, y así debían grabar para una misma carpeta 2 discos LP, es decir, un álbum. Porque veía yo, y no me faltaban razones para ello, aquel Papel de Aguas compartiendo estuche con un libro anterior de José Ángel García titulado Solo pájaros en vuelo, en una misma edición en tomo doble, con las caras A y B de un mismo disco, o por mejor decir, los discos A y B de un mismo álbum. Hoy debería apostillar que quizá aquellos libros de poemas en realidad conformaban más que un álbum, una carpeta barra trilogía, diría, con otro de los poemarios más afortunados del poeta García de aquellos años, Plan de vuelo. ¿Por qué les cuento todo esto?
porque en aquellos 3 libros de nuestro autor está el germen de la estética que con más ahínco viene practicando José Ángel García desde hace varios años, ahondando en ella hasta exprimirla y extraerle sus fragancias mejores, sus sabores más delicados. A las pruebas me remito. Obviando el libro de 2018, Todo sigue ahí, una antología que compendia una amplia muestra del quehacer poético de José Ángel hasta el año 2017, de los otros títulos que ha publicado de entonces acá en Ediciones Vitruvio, en 3 de ellos, es decir, en No me llames Dada, inédito en libro, pero del que se da una amplia muestra de 20 poemas en la citada antología, en Ni un plus más y en el poemario que hoy presentamos, Digo yo que tú, Babel, retorciéndole el cuello a las palabras tan díscolas a veces, y claro está, a los imprescindibles silencios que posibilitan que esas palabras suenen con una cierta melodía, o al menos con una incierta pero singular cadencia, persiste en el camino iniciado entonces con aquellos otros poemarios, esto es, profundiza, y de qué manera tan afortunada, en aquella línea, digamos, pura, que cabría emparentar a su modo, al modo de José Ángel quiero decir, con la estética del silencio, o por mejor decir, con esa búsqueda constante de lo esencial poético, quinta esenciada en ese empeño suyo por adelgazar el verso hasta dejarlo, si me permiten la imagen, pendiente de un hilo, un solo hilo. A ver que me he perdido. Así, un solo hilo aparentemente frágil pero sólido, como el bramante en un ejercicio arriesgadísimo, que puro hueso lo mantiene, sin embargo, en tensión permanente. De ahí su fuerza, de ahí sus mayores logros y su resistencia. Abundando en lo apuntado, en estos 3 últimos poemarios a los que me refería, publicados por Vitruvio, hay que añadir necesariamente otro más, bautizado en otra editorial hace apenas 4 o 5 meses, ahora no, con el título de Cual en fugaz parpadeo, que por demás, insistiendo en la excelencia, algo te sonará. Eso es un guiño. Eso es un guiño. José Ángel entiende mi juego de palabras, luego que lo explique si quiere él. Por demás, digo, mantiene la misma pauta en ese sentido que comentaba de adelgazamiento del material lingüístico, llevando a sus últimas consecuencias por intentar alcanzar, tarea titánica, casi imposible seguramente, la, digamos, plenitud poética, o como le expresaría volviendo Ángel Luis Luján, por dar una buena respuesta a lo que significa la poesía absoluta, o la poesía de la nada, que viene a ser el reverso de la medalla. La palabra en estado absoluto de libertad allí donde se encuentre, estado de libertad creativa total a que ha llegado el poeta después de una rica trayectoria empeñado en desencadenar el discurso. Entrando ya, siquiera sea brevemente en materia, o sea, en la puesta de largo del libro de poemas que nos convoca aquí hoy, y enlazando con esa idea de búsqueda permanente de lo esencial poético que pretenden los últimos poemarios de José Ángel García, como este Digo yo que tú, Babel, cabría por mi parte acudir ahora al lugar común diciendo aquello de que unas cuantas notas musicales, hilvanadas entre sí, sin sus correspondientes silencios, no son música, sino simplemente ruido. Es una verdad de perogrullo, que duda cabe, pero no es menos cierto que unos cuantos silencios, entretejidos entre sí, sin nota alguna que les ladre, dan como resultado el silencio absoluto. Sin música ninguna, sin esa melodía de su propio tiempo que se presume buscada por el poeta, aunque también sin ruido, lo que no es poco a veces, todo hay que decirlo. Pues bien, José Ángel, consciente de ambas evidencias y después de meditar muchos años libro a libro sobre tan peliagudo asunto, nos lo deja meridianamente claro en Digo yo que tú, Babel. Miren, si no, lo que escribe en uno de los poemas de su poemario. En la palabra anida un mundo de silencios, o lo que afirma en otro de sus quintesenciados poemas. Tanto importa lo dicho como sobre todo lo no dicho.
porque es absolutamente consciente de que para amar cual se debe al silencio hay que romperlo. Lo que le lleva a concluir aconsejándose con absoluta lucidez en un mundo carente de certezas, como no sea en la convicción de la capacidad transformadora del lenguaje, a pesar de contar únicamente con una herramienta tan insuficiente y limitada como la palabra, para concluir, digo, con estos otros versos. Rastreemos las palabras bajo la arena de la incertidumbre, por mejor sorprender en el agua cada vez más pura del silencio su total, plena, absoluta, infinita elocuencia. Y es que desde sus inicios José Ángel García viene cavando, ahondando y aun hundiéndose sin temor alguno en esa arena de la incertidumbre bajo la que quizás se halle su verdad, su pequeña verdad que al cabo es la de cada uno de nosotros o la de los otros, sabedor de que solo la duda, el permanente cuestionamiento del mundo, de las cosas, de uno mismo, pueda acaso desvelarnos el milagro, el misterio de la existencia y, en definitiva, de su realidad o no, más allá de cualquier certidumbre o incertidumbre. Y no digo por decir ni nada nuevo, como comprobará el lector que se acerque a este último libro de nuestro poeta. Una de las secciones en la que divide su poemario lleva por título genérico, con convincente rotundidad, solo la duda. Porque como suele ser habitual en José Ángel, que modela, cincela, dispone y organiza cada uno de sus libros hasta el extremo con meticulosidad de orfebre, digo yo que tu Babel está cuidado en este sentido de principio a fin. Y así, en esta ocasión, estructura el poemario, sus 120 breves poemas, en 7 bloques temáticos que responden a los siguientes títulos. Este árbol de octubre, 11 poemas. Poblada anda la noche, 19 poemas. Ese azar malarmeyano, 29 poemas. Solo la duda, 17. Esa plata absurda, 20 poemas. Calla la palabra, 17, y ayer me vi, 7 poemas. 7 secciones con plena unidad de sentido, rigurosas y coherentes de la primera a la última palabra, del primer a último silencio, incluidos esos otros versos a gritos que se ocultan entre renglones, en las que el lector encontrará los temas que preocupan y han preocupado siempre a nuestro poeta. Los fantasmas, demonios, miedos, servidumbres, anhelos, alegrías, esperanzas, constancias e inconstancias que han conformado desde que comenzara a soñar el mundo en palabras y se hiriera de literatura para siempre la materia poética de la que se nutre toda su obra. De modo y manera que en este poemario volveremos a encontrar al José Ángel García, eso sí, más depurado, despojado y hondo que nunca, ahí le doy la razón a su editor, preocupado por el paso del tiempo o la fugacidad de la vida, expresado explícitamente a veces y otras de forma sugerida, al José Ángel del asombro y la sorpresa cotidianos de la vida y del vivir, gozoso a veces, doloroso otras, al del sentimiento y la emoción más limpios, puestos casi siempre ante el espejo, a veces deformante, de la relación de pareja. Encontraremos al poeta que presta especial atención a las cosas más pequeñas y en apariencia nimias, pero que tanto importan en la vida y al cabo nos llenan y definen como seres humanos. Al de la memoria, tantas veces aguada o piadosamente mentida a través de esa falsa puerta que llamamos recuerdos, pero también al José Ángel de la metapoesía y, como dije, al de la duda. El interrogante, la duda, la incertidumbre, la perplejidad como expresión vital y desde luego como acicate básico, irrenunciable del proceso creativo y literario. Y todo ello, entre otras muchas cosas, en un poemario
que se crea a sí mismo, se construye y aún se deconstruye en cada página, que es él mismo y 3 hojas más allá su contrario, que es espejo pero también solo vidrio o únicamente azogue, el que mira el mirado y el que nos mira mirar. Un libro, en fin, del que muy bien podría decirse, y vuelvo por última vez a Luján, lo que dijo sobre su libro titulado Plan de vuelo y que repitió después respecto al poemario cual en fugaz parpadeo. Dijo: si siempre ha estado fuera de cualquier categoría, como todo buen poeta, en estos libros José Ángel García entra o se sale por el terreno de lo perdidamente indefinible. Lo dijo. Yo, que soy un detractor impenitente de las poéticas, pues considero que la auténtica poesía no precisa de teorías que la sustenten, ya que cada poema, si en verdad se precia de serlo, contiene o es en sí mismo una poética, mal vamos si la obra de arte requiere explicación. Eso es que se explica mal, o sea, ¿dónde está el arte? Tengo escrita por ahí, digo, una breve teoría que muchas veces he pensado que más que a mi obra le sienta como anillo al dedo a la de José Ángel. Dice así: si un poema es una ventana que abre otra ventana que se abre, es también un círculo que se cierra sobre otro círculo que se cierra, como ondas de agua que por expandirse se repliegan. Quizá en esa paradoja radica la esencia de la palabra poética, y a desvelar su belleza y su misterio, como aquel que paciente recompone los cristales de un espejo roto, es a lo que dedica su afán y sus cuidados el poeta. Pues bien, les invito a que abran las muchas ventanas, a que cierren todos los círculos que el poeta José Ángel García les ofrece y propone en este poemario, porque la aventura poética que les aguarda entre sus páginas, como entre todos sus libros, es, créanme, fascinante. ¿Puede contener algo malo un libro que se abre con este delicioso poema? En el juego de dados del destino silba un mirlo, y que se cierra soberbia rotundamente con este otro magnífico poema. Ayer me vi de espaldas cruzando la calle y ya no supe cuál de los dos era, si el que miraba o el que, despreocupado e indiferente, de mí se alejaba. Ya les digo yo que no, que nada malo puede contener un libro de quien así se expresa. Háganse con él, léanlo, degústenlo sin prisa, a pequeños sorbos. Me lo agradecerán. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí en este día tan maravilloso de climatología. Yo no sé si elijo bien o no los títulos de los libros. Desde luego yo no voy a desvelar para nada qué quiere decir, digo yo, que tú, Babel. Pero desde luego, como habrán podido comprobar, lo que sí elijo muy bien son los editores y los presentadores. Yo qué sé, intentaré ahora, cuando le vaya saltando por las páginas de este libro, no desmerecer de cuanto han dicho. Mira que nos empeñamos en este empecinado vicio de vivir, de seguir viviendo. ¿En qué cielo habitarán los que no creen en el cielo? Búscate en el que nunca fuiste.
¿Cómo encontrar ese Julio que me falta? ¿Dónde? ¿Cuándo lo perdimos? Contempla la incógnita que en el paisaje de improviso, caligrafía tímida, está leve, casi impalpable lluvia de media mañana. Rumorosa cantinela, tararea el arroyo, cauce adelante. En aborregado hato, ramonean las nubes la pradera azul del cielo. Del sueño de las mieses nace el viento. Bajo el edredón que las nubes les ofertan, gandulean perezosas la llanura y la tarde toda. Soñolienta la tarde, en su propia despedida, se ovilla y acurruca. Poblada anda hoy la noche de escarceos. Anónima y huidiza la noche callejea. Déjate mecer por esta tímida tristeza de blues con que la tarde viste hoy su despedida. Hay más, bastantes más caminos que los que la tarde alberga. Ni un solo taxi libre encuentra esta noche la ciudad para huir de sí misma. Agua callada, la noche, hacia su propio naufragio, discurre. Más allá del beso, más acá, ese azar malarmellano de tu piel, ese azar. ¿De dónde te viene esa peculiaridad tan tuya de no prestarme atención a menos que te niegue? Esa lluvia que apenas se adivina, ¿cómo ha conseguido empañarla hasta hace tan solo un instante tan cristalina luz de tu mirada? Dime nada, mi amor. Dímelo todo. Huye de la mezquina cobardía de la media distancia. ¿Por qué ese siempre que hoy proclamas no deja de sonarme aún nunca arteramente disfrazado? Bajaré hasta el mar para buscar en la caricia de sus olas la ternura que tus manos tantas veces me negaron. ¿Cómo escapar de este tan nuestro, tan coengendrado laberinto? No prestes atención a
lo que digo. Escucha mis silencios. Déjame decirte. Déjate decirme. Créeme, nunca quise ser el tutor de tu sonrisa. En tu carne el alma esté y en tus labios el mar se meza. Digo yo que tú, Mabel, nada es justo, vida mía, nada es justo en este artero caos llamado orden. Solo es cierta la incierta certeza de la duda, porque solo la duda hace posible la bella certidumbre de lo incierto. Fue entonces cuando, mirándome a los ojos, me rogó que le enseñase a despreciar lo falaz de la memoria. En el homicida juego de un cruce de miradas, un es siempre el otro. ¿Desde cuándo el viento es solo viento? Ojo con ese amable asesino que todos llevamos dentro. Solo un cuerpo entiende a otro cuerpo en esta escenografía de pasajes y peajes que es la vida. Cuidado tanto con esa plata absurda de las nostalgias, tras la que Trapacera tantas veces de nosotros se burla la memoria, como con esos engañosos forillos de recuerdos que el deseo y la emboscada cobardía falaces a nuestro alrededor disponen. Huye del enloquecido gato de la histeria, doméstico sicario sin piedad de lo insensato. Los recuerdos son palos de lluvia runruneando en los pliegues ignotos del cerebro. El tiempo no tiene historia. El tiempo no tiene cuerpo. El tiempo no tiene sombra. Por no tener, el tiempo no tiene tiempo. Solo merece la pena hablar de lo que no se puede hablar. Al corte es la distancia del silencio. Textos, contextos, intertextos, paratextos, pretextos. En la solapa del silencio prende su "aquí estoy" la palabra. Lo ha leído Paco. Rastreemos las palabras bajo la arena de la incertidumbre, por mejor sorprender en el agua cada vez más pura del silencio su total, plena, absoluta, infinita
elocuencia. Tanto importa lo dicho como, sobre todo, lo no dicho. Queda el sí, queda el no, queda el silencio. Para amar cual se debe al silencio, hay que romperlo. Porque nadie sabe. Y aunque también lo ha dicho y lo ha leído Paco, es el poema que efectivamente cierra el libro y yo creo que es significativo. Ayer me vi de espaldas cruzando la calle y ya no supe cuál de los dos era, si el que miraba o el que, despreocupado e indiferente de mí, se alejaba. Muchísimas gracias. Bueno, sí, ha dejado la mesa llena de papelitos y se ha olvidado, yo creo, que a mí me encanta, que es esto de, a lo mejor lo ha leído, pero dice: anónima y huidiza la noche callejera. Me parece. Y luego siempre lee el de la contraportada, siempre, que por alguna razón lo habrá puesto. Claro. Bueno, no, yo siempre, en la tradición nuestra, le pido al autor que termine con un poema, pero es que este lo has leído. ¿No lo has leído? Ah, vale, entonces El otro día sí lo leímos, pero está bien. Pues nada, léelo para terminar. Yo siempre acabamos con un poema. Y aprovecho para volver a agradeceros vuestra presencia y nada, la semana que viene nosotros seguimos aquí luchando, viviendo y amando la poesía y presentamos Experiencia de ti, de Elena Vintage, que es una autora, un libro muy bonito y la verdad es que estaremos aquí felices como hoy. Y ya para acabar pues vamos a escuchar. Sí, no le voy a hacer el feo a Pablo. ¿En qué año? ¿En qué siglo? ¿En qué milenio firmamos la renuncia a nuestro sueño?